Hola, hola, buenos días. Soy el abogado Juan Aldana Quiroga y esto es Abogados en Línea. Tal y como lo he señalado en el transcurso de la presente semana, el día de hoy conversaremos con Bexy Denise Zabaleta Amaya. Ella es presidente de la Unión de Líderes por el Perú, es una estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura, está en el último ciclo. Ella es campeona internacional de oratoria 2022, hace algunas semanas nomás, y también hace algunos días ha ocupado un meritorio cuarto lugar en el Mundial de Oratoria España 2022. Estimada Alexis Denise Zabaleta Maya, bienvenida a usted, Abogados en Línea. Muchas gracias, doctor Juan. Es un honor poder estar este sábado 10 a las 10 de la mañana por Abogados en Línea. Creo que es necesario el involucramiento de los estudiantes de Derecho en materias y justamente que el colegio le dé oportunidad a los estudiantes de Derecho muestra el interés por forjar o por tener nuevos líderes en el campo del derecho. Claro que sí, mi estimada colega ya, porque tenía un profesor que nos decía que el que pasa el sexto ciclo ya es abogado. Y en verdad era una manera de darnos ánimo en momentos donde de estudiar era bien fuerte, como lo es ahora naturalmente. Derecho con medicina, por eso es que le dicen doctores, ellos estudian 12 ciclos a diferencia de las demás profesiones. Y precisamente el tema de hoy que vamos a hablar es la litigación oral en el nuevo Código Procesal Penal. Usted ha señalado algo muy puntual y que es la política del Colegio de Abogados de Piura, precisamente el apertura permanente, particularmente a nuestros colegas, agremiados y no agremiados, las puertas abiertas y las ventanas como abogados en línea están abiertas precisamente para colegas, personas como usted que se están formando en el derecho y tienen algo que decir. Y vaya que usted tiene mucho que decir. No por algo ha sido recientemente reconocida por el Ilustre Colegio de Abogados de Piura como alumna destacada en Derecho y Oratoria. ¿Podría previamente señalarnos algo respecto a esta apasionante faceta suya, lo que es la oratoria, que es parte también de la formación del nuevo abogado, del abogado del siglo XXI, porque ahora precisamente el tema de la oralidad, el abogado que no esté ahí, pues un poquito que se va a quedar? Exacto. Cuénteme. Creo que he sido una niña, porque desde niña comencé a estudiar oratoria, muy apasionada por el arte de la palabra. Siempre admiraba a las personas que podían explayarse, exponer, poder estar frente a escenarios y poder hablar de lo que sea. Realmente justo con esto nace alguna de los temas de oratoria, declamación, teatro. Y luego recuerdo que en el camino de mis últimos años de estudiante de secundaria me pongo a pensar qué es lo que voy a estudiar. Y nacen dos carreras que a mí me encantan, como es este periodismo en sí, no ciencias de la comunicación, sino yo quería estudiar periodismo netamente, y derecho, derecho y ciencias políticas. Entonces, justo a través de la oratoria es que mi papá es abogado, me explica lo que es los nuevos principios de oralidad que existen en todo el derecho. Y esto básicamente me hace incurrir en derecho. Luego vuelvo a la oratoria de manera formal, una oratoria más social, más política, y me empapo bastante en eso. El año pasado gané el Nacional de Oratoria peruano, lo que me permitió representar al país en el Internacional de Oratoria en Cuba en este año, hace muy pocos meses, y también poder ir a España al Campeonato Mundial de Debate en la categoría de discursos. Creo que había entendido mal un poco la carrera con la oratoria. Y es ahí que en los primeros ciclos, como vemos más el tema escrito, yo sinceramente estaba como un poco triste porque tenía la idea de que íbamos a hablar más, y si bien habían exposiciones, creo que no tocaba el fondo de lo que me gustaba en la carrera. Entonces llega lo que es el concurso nacional de litigación oral del año pasado, y unas compañeras nos dicen, hay que hacer equipo, hay que intentarlo. Vamos representando a la universidad, ganamos la Macro Norte del año pasado, llegamos a la final nacional y quedamos en tercer lugar. Y creo que eso me revive las ansias por el derecho a la litigación oral, todo lo que es temas penales. Actualmente estoy trabajando en la Fiscalía de Sechura, soy cesigrista,
y busco justamente esto, involucrarme más en lo de litigación oral, el tema de las audiencias, el juicio oral. Este año también estoy participando del concurso nacional de litigación. Nuestro equipo acaba de clasificar a la Macro Norte. Somos dos equipos piuranos, el equipo de la Universidad Nacional de Piura, Justitia Tayán, y el equipo de la Universidad César Vallejo, que te mentiría si sé el nombre, pero desde aquí creo que somos muy pocos alumnos que estamos involucrados en el tema de litigación oral, y es que justamente ahí nace un problema que muy pocas universidades le dan la importancia, o existe un curso de litigación oral en las universidades. Yo no he llevado litigación oral, pero creo que dentro de la universidad, pero creo que es una parte del derecho que debe ser potenciada, y por lo tanto he llevado cursos muy aparte, como en la Católica el año pasado, de destrezas de litigación oral, y actualmente también estoy llevando otro curso de litigación oral porque realmente siento que nunca voy a terminar de aprender sobre esto. Mire, eso es algo que en verdad pocos conocen, ¿no? Escuchar a Bexy Denise Zabaleta Amaya, una sechurana, una futura abogada ya próxima, entiendo, a fines de año ya están ustedes recibiendo. Yo escuché de este concurso porque tuve la suerte y el honor también de trabajar con un asistente que de pronto el año 2020, 2021, no recuerdo, me hace recordar precisamente este grupo Tayán que tienen ustedes de la Universidad Nacional. Yossi Ashira, creo que ella, trabajaba conmigo, Y de yo, pronto, tú la conoces, claro, me saco el sombrero con ella, en verdad, me da gusto que esta nueva jornada de abogados estén pues de acuerdo a las exigencias de los momentos. Estamos ya con un nuevo código procesal penal que ya no es tan nuevo a nivel, si bien es cierto, a nivel nacional se ha ido implementando por zonas, ¿no? Empezó en Huaura, luego estuvo hacia el norte y Lima ha sido uno de los últimos donde entiendo por temas logísticos ha demorado en implementarse, pero ahora quien abogado que no domina oralidad, pues me parece que está desfasado, particularmente, y ojo que no solamente estamos en el tema penal, estamos ya en el tema laboral, está implementándose ya el tema civil, entonces en algún momento aquellos expedientes llenos de documentos, escritos, alegatos, etcétera, pues van a pasar a la historia, porque todo va a ser oral y en función de lo que se vaya desarrollando. Me queda una pequeña duda ahí. ¿Quién organiza estos concursos macroregionales primero y luego nacionales? el concurso nacional de litigación oral está organizado por el Ministerio de Justicia y Abarroli, que es una organización estadounidense por el desarrollo de las técnicas de litigación oral. Ah, excelente, buen dato. Cuando usted empezó a conversar un poco cómo le nace el tema de ser abogado, ¿no? Un poco también cuando usted me dice, ya estaba en el cuarto ciclo y no veía el tema de la oralidad y yo quedaba acá, pues, ¿no? Y algo así una vez le comenté a un maestro, a un docente que ahora es mi amigo, colegas, y si le sigo diciendo maestro, él decía, pues, si quieres que la planta dé frutos, riégala y va a crecer, pues, ¿no? Y efectivamente, los abogados, particularmente cuando empezamos en la introducción al derecho, lo que realizamos ahí es absorber conocimientos y experiencias y en un momento dado ello es lo que empezamos a decir. No recuerdo el nombre, pero dicen que dentro de los maestros de la historia, no sé si en la cultura griega, decía, pues, había un maestro que les prohibía a sus alumnos hablar durante 2 o 3 años y todos los días les enseñaba hasta que les dio la disposición de darlo y caramba, un poquito más y me parece que le empataban a usted, señorita Bexi. Otra cosita que quería decir y que efectivamente nos pasa mucho de los estudiantes de Derecho, particularmente cuando estamos en los primeros años, y cuando decimos a mí me gustan las letras, me gusta hablar, me gusta expresarme, me gusta que me escuchen, y lo primero que miramos en los temas mediáticos es efectivamente la labor del periodista y la labor del abogado. Seguramente usted, como todos, hemos tenido a unos paradigmas ahí en cuanto a personajes dentro del derecho y dentro del periodismo. Y yo quiero ser así, decía. Y le comento, colega, que me pasó, tuve una experiencia de vida en Lima. Yo estaba viajando, estaba en Lima, en la ciudad, tomé un taxi y me puse a conversar con un taxista poco común, pues era un taxista de ojos verdes, una camioneta, un señor auto, y me mira con unos ojos verdes y le digo, me dice,
le digo, a tal sitio, ¿cuánto me pagas? Me dice. O sea, que un taxista le diga, ¿cuánto me pagas? Pues en Lima, imagínate, cuando ellos son los que te dan las tarifas. Y me di cuenta que él no era precisamente un taxista de profesión. Y él me dijo algo que me enseñó. Me dijo, yo soy docente de una universidad muy conocida, pero lamentablemente a veces las universidades privadas no te pagan puntualmente y tienes que salir a las calles, pues, ¿no? A matar el día a día. Y yo le dije, empezamos a hablar, este periodista muy conocido, lo vi en la televisión pues, después, era un periodista deportivo, me dice, yo soy maestro en tal universidad, y tenía ahí en ese tiempo pues un dispositivo, un llaverito de la U, le digo, también crema, y empezamos a hablar de la crema, y yo le dije, yo cuando era niño quería estudiar periodismo, me gustaba mucho el periodismo, en esa época Jesús Miguel Calderón, que lo escuchamos en directo e indirecto, que ahora lo escuchamos en las madrugadas, ¿no? Era uno de los íconos que teníamos los jóvenes de mi generación en cuanto al periodismo, RPP, y de pronto me dijo dice, yo no pude estudiar periodismo. ¿Usted es periodista? Sí, me dice, yo soy periodista de la Católica. A mí, yo no pude estudiar periodismo, pero bueno, estoy estudiando Derecho. ¿Estudio Derecho? Me dice, sí. Es lo mejor que haces, hijo mío. La mayoría de los periodistas, y eso te lo digo a ti, Quieren ser abogados, sí. me habló de Raúl Tola, me habló de Sol Carreño, me habló de Rosa María Palacios, y la verdad de Gijreti y todos los de esa época, me acuerdo, y efectivamente, pues no, tú miras y vas en el camino, vas en el camino. Carreras muy parecidas, son justamente son lo que creo que es lo que se busca. A través del derecho buscamos procesos justos, la justicia, tenemos un enfoque bastante social, pero al mismo tiempo un enfoque bien positivo, pero el periodismo también busca eso, también es investigar, porque el derecho también es investigar, indagar, y creo que son carreras que se complementan mucho, porque justo cuando yo estaba en esta disyuntiva entre derecho y periodismo, mi mamá me dijo, ¿y por qué no puedes ser los dos? Y yo me quedé así como, puedo ser los dos, y bueno, a veces en contextos eh, en contextos donde ha existido bastante machismo, no por mi familia, sino por otras partes, era como muy difícil ver esto. Mi mamá mi mamá no terminó de estudiar, mi papá, gracias a Dios, sí. Y creo que justamente tenía mucho esa barrera de, ¿puedo estudiar los dos? Y me dijeron, sí, puede ser. Y me mencionaron justo a Rosa María Pal. Ella es abogada y es periodista, entonces puedes hacerlo. Puedes enfocarte en la oralidad, puedes hablar de derecho, puedes ser conferencista, pero realmente puedes ser lo que tú quieras. Y luego que entré a derecho y que me empapé más con el tema de litigación, me di cuenta que las habilidades blandas que había aprendido cuando era niña me están sirviendo grandemente en lo que es la carrera de derecho. No sería y no hubiera obtenido varias cosas o logros en derecho si no hubiera aprendido oratoria previamente. Y la oratoria Definitivamente. nace del amor por el periodismo, así que todo ahí junto. Es cierto, cierto. Son dos carreras hermanas, entiendo. Conozco muchos amigos y colegas, por ejemplo, en Piura, en la UDEC de Piura, los de periodismo, ciencia de la comunicación, ciencia de la información antes, y los de derecho, los cursos generales, el primer año lo hacen todos juntos, ¿no? De manera tal que cuando ellos se van a la carrera a la que pertenecen, pues siguen siendo promociones, amigos, y eso trasciende con el tiempo. Eso lo he advertido, y muchas universidades hacen lo mismo. Si quisiera que nos hables un poco de cómo ha sido esa experiencia en estos concursos, pensar pues que nuestra región Piura y nuestra querida Sechura tiene una campeona nacional de oratoria, que luego fue campeona internacional este año y que ocupó un cuarto lugar nada más y nada menos que en el Mundial de Oratoria de España. Me parece que tu nombre debe estar también en el Estadio Nacional. Creo que han sido experiencias muy gratificantes, pero también con bastante esfuerzo y dedicación. He entendido que la única forma de poder sobresalir es esforzándome. Mi mamá cuando me veía estudiar ya a veces a punto de no salir a los fines de semana, y ella me decía, no, mi amor, pero sal, conoce, y yo tengo que estudiar, tengo que hacer esto, y justamente la foto del reconocimiento del Colegio de Abogados es muy significativa para ella porque entiende que todas las veces en que me vio ahí y me preparó un litro de café estaba valiendo
totalmente la pena. Y estamos cumpliendo tal vez los sueños, porque ella quería ser abogada también, no se pudo, pero está cumpliendo a través de mí unos sueños. Estos concursos también han sido de inspiración para otros alumnos de la Universidad Nacional de Piura. Entendemos que la Universidad Nacional de Piura, según comentaban algunos profesores en los inicios de carrera, antes del plan, porque yo entré con el plan estudiantil del 2002, ahora ha sido cambiado, ya tiene un nuevo plan desde el 2018, yo aún sigo con el plan del 2002. Antes del plan 2002 había un curso de oratoria que lo enseñaban en los primeros ciclos, pero luego cuando yo entré no había un plan, en el plan no había el curso de oratoria ni argumentación jurídica, entonces como que estábamos un poco perdidos en el tema de oralidad. Yo sí, Mabel, Jean Paul, que creo que son las personas pioneras en litigación oral dentro de lo que es la facultad, comenzaron con este sueño de ir a este concurso, creo que sí lo he comentado, y luego nos invitaron a nosotros que éramos de ciclos más pequeños cuando ellos ya terminaron la universidad para que iniciemos y sigamos con este proyecto. Realmente estamos muy orgullosos de lo que significa el equipo Justitia Tayam, porque es el tercer año consecutivo donde pasamos a la etapa Macro Norte. Yo sí, Jean Paul en el primer equipo, Justitia Tayán original le decimos, quedaron muy bien, creo que tercer nivel en la Macro Norte. El año pasado, Justitia Tayán número 2, ganamos la Macro Norte, llegamos a la Nacional y esta vez Justitia Tayán número 3, donde soy la capitana esta vez del equipo. Estamos esforzándonos casi todos los días porque estamos 4 o 5 de la mañana, nos vamos a dormir y luego al trabajo, pero estamos tratando de implementar lo que es la oralidad. Y justamente de ahí nace lo que es el interés de alumnos más pequeños de derecho por lo que es litigación oral, porque al no tener un curso y al verlo rápidamente en algunos cursos como de procesal penal, de temas de procesal penal, que sí estoy orgullosa y estoy contenta con las enseñanzas que me han dado los profesores de procesal penal. Recuerdo a Ruiz Arias, quien siempre me decía que era como su pupila, porque él básicamente me acoge cuando comienzo en lo de litigación y cada llamada extra, a veces que nos quedábamos 10 minutos, 15 minutos después de la clase porque él me estaba explicando un poco más sobre litigación oral, porque no hay un curso de esto. Yo estoy muy feliz, pero sí considero necesario que se debe implementar el curso de litigación oral, no solo en la Universidad Nacional de Piura, sino en todas las universidades. Pero también, al no haberlo, la organización estudiantil, que creo que en un país con tantas injusticias y con tantas carencias, lo único que nos va a salvar básicamente es la organización comunal, la organización de sociedades, en este caso la organización estudiantil. Nosotros mismos nos enseñamos. El año pasado Justitia Tayán hizo un taller de litigación oral para alumnos para que querían postular a este concurso, así que estamos tratando de enfocarnos en esto. Y concursos como estos, como el de Nacional de Litigación Oral, les da el ánimo a los estudiantes a involucrarse en esto y a estar mejor que todo a la vanguardia de lo que se viene, porque como lo mencionabas, el principio de oralidad va a dejar de ser exclusivo del derecho penal. Ahora es parte del proceso laboral, está siendo implementado en el proceso civil, entonces, ¿por qué los abogados no estamos aprendiendo lo que es litigación oral? Y no solo oratoria, porque aunque soy oradora y es una de las partes que más me encanta, entiendo que hay algo esencial que lo diferencia al orador del litigante. Hace poco estaba en el curso de litigación oral y el doctor Diego Valderrama de Pasión por el Derecho mencionaba que si bien buenos abogados pueden ser oradores, no todos los oradores van a ser buenos litigantes, porque muy aparte de hablar bonito, el abogado no solo habla bonito, sino tiene que saber la teoría del caso, tiene que saber cómo argumentar, tiene que saber cómo interrogar, cómo contrainterrogar, tiene que saber cómo armar sus alegatos finales, porque en oratoria casi siempre tenemos planeado lo que vamos a decir, pero en los alegatos finales nos basamos en lo que pasa en el juicio. Puede salir algo ahí y justamente es una de las características de la teoría del caso, que tiene que ser concreta, pero también debe ser flexible porque nunca vamos a saber lo que va a pasar dentro de nuestro juicio oral. Entonces, justamente
creo necesario que se deben comenzar a enseñar oratoria en las universidades para luego proyectarnos a ser buenos litigantes. Comenzar con las habilidades blandas, básicas, que el alumno sepa hablar y luego empaparlos ya en lo que es el derecho procesal penal y que podamos trabajar con lo que es, ya es un buen litigante. Claro que sí, doctora. Yo pienso que las universidades, que seguramente nos están viendo, pero que están viendo también lo que está pasando en el Perú con estos cambios, ya deben de adecuarse también a las nuevas normativas y a los nuevos procedimientos que hay en el Poder Judicial y el Ministerio Público, es decir, el tema de la oralidad. Yo le soy sincero, bueno, yo ya hace algún tiempo he egresado a la universidad, esos temas los veíamos como cursos electivos, ¿no? Es decir, el que quería lo cogía y de pronto lo llevábamos, pero no era un curso de carrera, como le llamamos, ¿no? Pero ahora es un imperativo, tanto el tema de la litigación oral propiamente dicha y como el tema de la oratoria, porque lo uno se concatena con lo otro. Hablando ya, nos dice usted que está haciendo su CECIGRA en el Ministerio Público de Sechura, entiendo en Fiscalía Penal, ¿no? ¿Fiscalía Penal o de Familia? Este año ha sido como un cambio, he estado 3 meses en cada fiscalía. He estado primero en la Fiscalía Penal Corporativa, luego subí a la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra la Mujer, que aprendió un montón, y en estos últimos 3 meses estoy en la Fiscalía de Familia. Como que Cecilia nos dijo que teníamos que aprender de todo, y como soy la única cecilista en Sechura, me han pasado a las 3 fiscalías, pero ahí estamos. Qué bueno, qué Aprendí bueno. un montón. Y justamente los a quien yo agradezco mucho son a los fiscales acá en Sechura porque me han apoyado bastante con el tema de justo este concurso de litigación oral. Muchos han revisado los casos, tanto de penal como de la especializada, y al doctor Freddy Hoyos por los permisos y básicamente las condiciones que me da para poder trabajar con litigación oral ahorita porque el concurso es el lunes, ya quedan unos días. Es en Trujillo, en la ciudad de Trujillo, y ya queda casi nada, y estamos con un caso de feminicidio un poco complejo, una carpeta fiscal a la que le faltan muchas cosas. Por lo mismo que es un concurso, obviamente ponen dificultades para que podamos hallar soluciones, y las facilidades que me han dado son muy buenas. Realmente creo que ahí en fiscalía no solo estoy aprendiendo cosas de procesal penal, de penal, sino también estoy aprendiendo humanidad. Entiendo que lo que ustedes hacen, simulan una audiencia en la cual uno de ustedes hace de juez, otro de fiscal y otro de abogado defensor, ¿correcto? No siempre. Tenemos 2 fases. No. Tenemos, exacto. La primera en que hacemos un video de un requerimiento de prisión preventiva, y ahora en lo que son las etapas eliminatorias ya hacemos juicios orales. El equipo está conformado por 3 personas este año: Goebbels Janebrat, que es de la Universidad Nacional de Piura, Rudy Chávez de la Universidad Nacional de Piura y mi persona como capitana. Nos enfrentamos a otro equipo también de 3 personas. Un día antes, o si no son horas antes, porque a veces no se sabe con la organización, nos dan el rol que vamos a asumir, si somos fiscalía o si somos defensa. Antes no lo sabemos, así que tenemos teoría del caso para ambas posiciones, sí. Entonces luego tenemos 5 minutos Ministerio Público, 5 minutos defensa para hacer los alegatos, para comenzar a hacer los interrogatorios, los contrainterrogatorios. Hay 2 órganos de prueba por fiscalía y 2 órganos de prueba por defensa, y luego los alegatos finales. El año pasado fue extraordinario, creo que un conocimiento excelente. Y justamente este año los ganadores de cada Macronorte van a asistir a lo que se llama el proyecto Alumnos Destacados de Derecho a nivel nacional. Entonces, solo 2 equipos por Macronorte van a pasar allá. Y estamos esperando pasar. El año pasado pasamos y por eso accedí a lo que es el curso de alto rendimiento en especialización de litigación oral de la Católica. Ese curso fue organizado por Abarroli para los alumnos que llegamos a esa fase, y nos entrenaron, que fue un entrenamiento gigante en litigación oral muy bueno. Creo que he aprendido cosas que no me enseñaron en la universidad, tal vez porque no existe el curso, y que ahora podemos enseñarle a los más pequeños y que se involucren en todo el tema de la oralidad.
con esta pequeña introducción, mi estimada Bexi, ¿podrías precisarnos, ya que hemos aterrizado precisamente en el tema, respecto a qué es la litigación oral en nuestro nuevo Código Procesal Penal? ¿Qué se entiende por litigación oral? Bien, sí. Nosotros tenemos a través de la implementación del Código del 2004 que incorpora justamente novedades. Estas novedades traen todo el tema de litigación oral, y la litigación oral no solo se va a ver en el juicio oral, como es muchas personas lo creen que solo es a través del juicio oral, sino que justo aquí tengo unas diapositivas, pero no las logré terminar. He estado con muchas cosas. Pero a través de esto nos habla que la litigación oral está presente en varias partes de nuestro proceso penal. Por ejemplo, en la audiencia preliminar, el artículo 351 de nuestro código nos dice que el juez otorga las palabras brevemente al fiscal, a la defensa, al actor civil, así que al acusado, al tercero civilmente responsable. También en el 361, si no me equivoco, habla sobre la oralidad y el registro, que toda petición puede ser de manera escrita, pero también puede ser argumentada oralmente. Entonces, vamos entendiendo que nuestro código nos va a hablar de diferentes momentos en los que vamos a utilizar la oralidad. Y ya para aterrizar un poco más, la litigación oral se basa, creo que en un primer momento, en cómo desarrollamos nuestra litigación, nuestra teoría del caso, porque litigación oral básicamente va a ser el intercambio de argumentos en nuestro juicio oral. Entonces, vamos a entender que en nuestro derecho tenemos la teoría general del proceso, que vamos a fundamentarlo en tres partes importantes, como son los hechos, las pruebas y el derecho. La teoría del caso básicamente va a ser lo mismo, que es el primer paso para la litigación oral, que vendría a ser la metodología para establecer nuestra estrategia dentro de nuestro caso. Yo iba a decir defensa porque me identifico más con la litigación particular. Creo que no postularía a ser fiscal, aunque este año estoy muy agradecida por el trabajo, pero me identifico más con el lado de la defensa. Y todo lo que buscamos a través de estas técnicas, de esta oralidad, es buscar una convicción en el juez de que nuestra teoría del caso es la correcta. Básicamente va a ser esta confrontación entre estas dos posiciones. Luego vamos a entender que la oralidad no está solo en el juicio penal, sino también en laboral, civil, como ya le hemos hablado. No solo sirve para esto, y aquí vamos a ver que la teoría del caso es como las raíces de todo lo que vendría a ser el juicio oral, porque vamos a tener lo que son alegatos de apertura. Vamos a tener lo que son los interrogatorios, vamos a tener lo que son los contrainterrogatorios, los alegatos de clausura, las demás técnicas para, por ejemplo, el atacar, contradecir, acertar, las diferentes técnicas. Entonces vamos a tener una teoría del caso que tiene que tener algunas características, entre ellas que sea lógica, creíble, contundente, veraz. Esta tiene que ser breve, no tiene que ser difícil de comprender, porque hay un error que creo muy común entre los litigantes, entre los abogados, que entendemos que el juicio está solo el juez y nosotros, y tratamos de redundar en palabras tal vez muy rebuscadas o casi nunca conocidas. Lo que hacemos es que limitamos lo que es el juicio oral a un pequeño círculo o grupo de abogados, y aunque está bien que implementemos algunos detalles dentro de esto, tenemos que entender que nuestra teoría del caso debe ser creíble, debe ser básicamente breve, debe ser contundente. ¿Por qué? Porque muchas veces, por la misma carga procesal que afrontan los jueces, no te van a prestar tanta atención como quisieras, como para explicarle una teoría del caso súper detallada, una teoría del caso muy amplia o una teoría del caso muy cansada. Entonces aquí, creo que primero tenemos que aterrizar que sea lógica. La narración de nuestra teoría debe contener una argumentación coherente y uniforme. Esta tiene que ser, pero al mismo tiempo tiene que ser flexible, como ya lo habíamos dicho, porque nuestra narración
va a encontrar limitaciones en los hechos o cómo se van a ir actuando las pruebas durante el juicio. Luego tiene que ser creíble, porque muchas veces decimos, por ejemplo, el año pasado, en el concurso de litigación oral, estábamos con una teoría del caso sobre violación sexual en estado de inconsciencia y éramos Ministerio Público. Luego nosotros entendíamos que teníamos que involucrar o tenía que ser una pena más grande, que el delito había sido terrible, habíamos visto la carpeta y que debía existir justicia. Pero al mismo tiempo nos encontrábamos con limitaciones en el tema de las pruebas, porque no llegaba a ser violación sexual en estado de inconsciencia, no teníamos las pruebas necesarias. Entonces, aunque podríamos hacer una teoría del caso bien consistente en el tema de los hechos, el tema más emocional, no va a ser creíble si no tenemos los medios de pruebas necesarios para asegurar que existe esto. Entonces, este relato tiene que encontrar fundamentos en los medios de prueba con los que iremos al juicio. Y tuvimos que bajar el tipo delictivo, tuvimos que poner otro tipo delictivo que tal vez encajaba, no tenía la pena que buscábamos, era una pena un poco más reducida, pero al final logramos ganar el juicio. Y eso es lo que pasa con muchos procesos, creo, en litigación, más que todo en el tema penal, que creemos y hacemos una teoría del caso que al final no termina siendo creíble, que al final termina siendo muy emocional y tal vez a veces por los medios periodísticos que se dejan guiar por el sentimentalismo y a veces muchas personas de la sociedad no entienden justamente esta parte y al final como abogados nos debemos a lo que dice el código, a lo que dicen las leyes. La ley es dura, pero al final sigue siendo la ley. Entonces, nuestra teoría del caso tiene que aterrizar en eso, tiene que ser creíble, tiene que ser contundente porque nuestra teoría no puede contradecirse. Y esto no es en contra de la flexibilidad, porque aunque nuestra teoría puede cambiar dentro del caso, no se puede contradecir entre sí. No podemos llegar diciendo que nuestro cliente no estaba en la escena de los hechos y al final en las etapas probatorias se prueba que sí estaba, no sé, con videos, y al final terminar con unos alegatos de clausura que se contradicen a todo lo que hablamos en nuestros alegatos de apertura, se contradicen en todas las preguntas que tratamos o la información que tratamos de ingresar dentro de la actividad probatoria. Esta debe ser lo suficientemente capaz de producir un daño a la otra teoría del caso. O sea, nuestra teoría del caso tiene la necesidad o la tarea de causar un daño en la otra teoría del caso de la otra parte contraria. Por eso debe ser flexible, pero también debe ser contundente para que no se contradiga, porque si nos contradecimos, nuestra teoría del caso se cae. Porque todo es una rama, alegatos de apertura, interrogatoria contra interrogatoria vienen juntos, no se separan. Entonces aquí y luego de estas características de la teoría del caso, vamos a tener elementos que son las de la teoría del caso, los más conocidos, que ya lo entendemos, creo que cualquier estudiante de derecho, todos los abogados, vamos a tener los hechos, la calificación jurídica, los medios probatorios, básicamente fundación fáctica, jurídica y probatoria. Recuerdo que cuando estudié destrezas de litigación oral en la Católica, nos decían que teníamos, muy aparte de estas partes generales, tenemos que embellecer nuestros alegatos, por ejemplo, lo que es los alegatos de apertura, tendríamos que tener una frase, tenemos muy aparte la humanización, si somos fiscalía de la víctima, si somos defensa de nuestro patrocinado, tenemos que tener muy aparte todo ese tema de cosas, pero la teoría del caso solo nos permite hallar estas tres partes, porque luego con esta teoría flexible ya vamos a poder armar nuestra teoría del caso. Vamos a ver que en la fundamentación fáctica, ¿qué vamos a tener? Las preguntas cuándo, dónde, quién, cómo, por qué, todo ese tema. En la fundamentación jurídica, qué tipo penal se subsumen a los hechos o a las preguntas que ya hemos tenido. O sea, dónde, cómo, quién, armamos los hechos. Luego con estos hechos tenemos que ver que subsuman
a un tipo penal. Y luego tenemos que ver cómo tenemos que probar los hechos que ya tenemos en la enumeración de pruebas. Y creo que es la parte más importante porque sin las pruebas todo se nos va a caer. Por ejemplo, aquí vamos a tener, el año pasado tuvimos un caso de violación sexual en estado de inconsciencia, aunque se manejaron tres tipos penales, realmente cada como es libre, muchas personas lo tipificaron de otra forma. Nosotros ganamos justamente por bajar, creo que dijimos, no podemos, va a ser imposible probarlo, tenemos que bajar la calificación jurídica y justo las defensas se habían preparado exactamente para la otra calificación jurídica y se quedaron así, porque su teoría del caso no era flexible, porque su teoría del caso estaba muy comprimida y no pudo cambiarlo. Entonces tuvieron unos alegatos muy cerrados con una fundamentación un tipo penal que nosotros no habíamos alegado. Como Ministerio Público habíamos alegado una cosa muy distinta. Y luego unos alegatos finales que quisieron tratar de entrar, pero ya todo estaba perdido dentro de esto. Entonces, ahí teníamos, primero, cómo fue como Ministerio Público. Habían estado dentro de lo que es una tienda. ¿Quién fue? Estaba el cuñado, porque era el cuñado. Habían estado viviendo licores. Esta niña tenía 14, 15 años, ya era mayor de 14. em, y básicamente no teníamos lo que es el tema del dosaje etílico, por eso no podíamos decir que era en estado de inconsciencia. El certificado médico no había presentado lesiones y ahí como que todo el caso comenzaba a caerse, entonces tuvimos que subsumirlo en otro tipo penal. Entonces luego tuvimos que buscar el tipo penal que se adecue para que nuestras pruebas puedan ser contundentes en este caso. Em, y luego podemos hablar, ya cuando tengamos nuestra teoría del caso, vamos a poder hablar de lo que son nuestros alegatos. Vamos a tener aquí dos tipos de alegatos, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, los alegatos de apertura que muchos abogados, creo, y muchas personas, no creo que equivocadamente, pero sí creo que son estilos porque cuando empecé a estudiar litigación oral, primero hacíamos nuestros alegatos de apertura y luego comenzábamos con nuestros alegatos de clausura y luego en el concurso nacional de litigación casi todos los jueces nos dijeron, primero desarrollen sus alegatos de clausura, porque es la finalidad, es lo que tú quieres. Tú quieres probar, quieres que sean tus alegatos de finales lo más importante del juicio. Y justamente en el concurso, lo que tiene más valor cuando hay empates siempre son los alegatos de clausura en tipo de puntajes. Luego siguen los contra, luego siguen los interrogatorios y al final los alegatos de apertura. Entonces tienen que haber unos alegatos de clausura ya en pasado, porque ya hemos probado ahí, que sean contundentes, que justamente vayan con nuestra teoría del caso y que puedan exponer y que puedan dar la finalidad de lo que hablamos en nuestros alegatos de apertura. Yo recuerdo el año pasado que hubo partes muy importantes y allá en alegatos de construcción de apertura que creo que ya va a depender de gustos de los abogados. En todos vemos el tema de oralidad, pero creo que la rama fundamental va a ser nuestra teoría del caso. Ya con nuestra teoría del caso vamos a poder elaborar nuestros alegatos. Muchas personas comienzan con lo que es la frase distintiva. Recordemos cómo ahora vemos en los juicios famosos, estas frases distintivas tanto de fiscalía como de abogados, así. Y justamente este principio, aunque parece como que muy jurídico, es en sí un principio de la oratoria, porque en la oratoria el estilo mexicano, hace muchos años, mucho antes de que se implemente la oralidad en el país, en los procesos, entendíamos la oratoria, o bueno, ese país entendía la oratoria con un principio que lo decía Platón, sobre que decía, el principio es la mitad del todo. El principio tiene que ser contundente, el principio tiene que llamar la atención, el principio
tiene que ser lo que te conecte con la persona, porque si tú no conectas en un primer momento, ya te llega a prestar atención a la mitad de tu alegato, básicamente se ha perdido el principio. Y no va a entender, porque nuestra teoría del caso es como un cuentito, sigue una línea exacta de lo que dice, o sea, no es desordenada, sino que sigue una línea, todo tiene un momento. Entonces, justo este principio que a mí me pareció muy extraordinario, porque yo lo había estudiado en oratoria, ya se basaba en cómo modificar los alegatos de apertura para que sean lindos al oído, pero al mismo tiempo sigan teniendo la estructura necesaria y la argumentación necesaria para que sea parte de un litigante, para que sea parte de lo que son las estructuras jurídicas. Comenzamos con la frase, que esta frase tiene que verse involucrada en lo que es todo el discurso. No vamos a comenzar con una frase y luego esta no tiene nada que ver con nuestra teoría del caso, no tiene nada que ver con nuestra imputación jurídica, no tiene nada que ver con nuestros medios probatorios, y es como que sin sentido. Entonces vamos a tener una frase que se va a conectar justamente con todo el tema. Por ejemplo, el año pasado hablábamos de en defensa, el que nada debe, nada teme, que es una parte de lo que dijo el investigado en su declaración. Y esta frase la involucrábamos en todo porque justamente estábamos haciendo una defensa pasiva de que no existían pruebas necesarias y que muy aparte él había tenido una buena conducta procesal. Y esta frase iba conectada con nuestros hechos, iba conectada con los medios probatorios, iba conectada con todo y la volvíamos a repetir para que podamos tener retórica en esta y que sea más entendible hacia el juez. Luego vamos a tener lo que es la humanización, que si somos Ministerio Público tenemos que comenzar con esta humanización porque es importante darle una calidad humana a nuestro agraviado, porque muy equivocadamente muchas veces se toma como a un caso más, una persona más que ha sido agraviada, pero tenemos que justamente darle ese sentido que no es un juicio frío, sino es un juicio donde esta persona ha tenido ha sido vulnerada en alguno de sus derechos, ha sido vulnerada en alguna protección justamente, y por eso tenemos que humanizarla, tenemos que recordarle a los jueces que no es un juicio frío, sino que es una persona que ha sufrido a través de eso. Ya luego los hechos, que estos hechos deben ser lo Y la más humanización de la otra parte, por parte del abogado defensor, respecto al defensa. acusado, con la jueza particularmente, o el juez. Sí, Sí. tenemos que humanizar a nuestro cliente como abogados. Ya creo que por gustos puede ir después de los hechos o en nuestra manera introductoria, pero sí el Ministerio Público debe humanizar al principio a su víctima porque es lo importante recordar esto. El de defensa puede ir después de humanización, después de los hechos, aunque siempre se trata de decir al principio. Por ejemplo, el año pasado recuerdo que decíamos en este caso, em, ya, es que en este caso estamos teniendo a un joven de tan solo 18 años, a un comerciante, a un padre de familia que como muchos que están aquí quieren salir adelante y hoy está siendo inculpado, procesado y casi acusado por una simple calumnia, algo así. Pero humanizábamos, le decíamos, no, ya no es solo Jan XXX, sino es un padre, es un comerciante, es una persona que se caracteriza con nosotros. Tenemos que humanizar a nuestro cliente, no tenemos que ser fríos ante esto, porque justamente son técnicas, es la oralidad, es retórica, es oratoria que llegan más al juez. Churchill decía que de todos los talentos que se les daba al ser humano, no había uno tan servible como es el arte de la palabra o la oratoria. A través de la palabra podemos convencer, a través de la palabra podemos llegar a todo, y ahí están justamente en las escuelas de oratoria cómo nos enseñan a los dos o los supuestos dos más grandes oradores mundiales. Tenemos por un lado a Gandhi, que a través del tema de pacifismo que llegó a liberar India, y tenemos a Adolfo Hitler. Entonces, justamente tenemos estas dos caras de la moneda justamente muy diferentes y cómo el arte de la palabra o cómo hablar básicamente les hizo
hacer todos estos movimientos sociales, políticos, y ambos llegaron a conclusiones o momentos históricos muy diferentes, con visiones muy diferentes, pero todo comenzó con lo mismo, personas que sabían hablar. Y el abogado tiene que hacer lo mismo, tiene que básicamente enfocarse y darle un toque de emocionalidad a sus discursos sin que sea histriónico, porque también eso es un problema con nuestros alegatos de apertura y alegatos de clausura y nuestros contrainterrogatorios, que recuerdo que me lo he mencionado en mis clases de litigación oral. Muchos de los profesores dicen, por ejemplo, hay series famosas en internet sobre lo que es la labor del abogado y salen abogados tan buenos que al final hacen llorar al testigo y sale diciendo, me declaro culpable. ¿Y qué daño le hacen realmente al estudiante de derecho? Porque creemos y pasamos ya no ser oradores, ya no ser litigantes, pasamos a ser personas que hacen teatro. Y yo hago teatro, amo el teatro, pero estamos en un juicio, no es una obra de arte, estamos en un juicio y tenemos que mantener la oralidad con un cierto respeto y basándonos en las formas que existen. No es un teatro y aunque la litigación oral merece algunas destrezas y algunos temas de retórica, no tenemos que volvernos muy afans o movernos de aquí o hacer muchas cosas porque tenemos que mantener el orden porque básicamente lo que se está jugando es la libertad de una persona y el derecho penal creo que tiene ese toque de importancia y por eso creo que es una de las ramas que debe ser tocada con más pinzas, que si no, realmente no te quieres involucrar tanto en esto, no lo hagas, porque aquí no nos jugamos como en otras ramas con patrimonio, con dinero, aunque sí por el tema de reparaciones, pero aquí nos jugamos con la libertad de las personas y es Aquí uno de los una, más importantes, sí. aquí una pregunta, cabe la pregunta, mi estimada colega. Te estoy escuchando muy atentamente y yo sé que las personas que nos están viendo en estos momentos también lo están haciendo precisamente, particularmente los jóvenes abogados o aquellos que están saliendo del colegio, que quieren estudiar derecho y de pronto tienen en ti a una persona que los anime y los estimule para ello, ¿no? Mi querida colega, acá hay una situación, nosotros siempre hablamos defender causas justas. En una entrevista que escuché, la pandemia nos ha hecho adentrar mucho al tema de las redes sociales, Abogados en línea, perdón, nace por este medio precisamente la pandemia, porque antes salíamos en Radio Solimar de Vice ahí, y bueno, de pronto escuché una entrevista que le hacía el ahora archiconocido Benji Espinosa a su maestro César Nakazaki, y le decía, doctor, ¿qué usted le recomendaría de pronto a un abogado penalista al asumir un caso? Y él decía, y eso lo advertimos, él decía, los abogados somos creadores, de pronto hay unos que son literatos, de pronto hay otros que son actores, como bien lo dices, pero de pronto, si no va pegado a la verdad, las posibilidades de éxito no serán las mejores. O si de pronto ese abogado que no se apega a la verdad tiene un éxito, en verdad lo que habrá habido ahí es una injusticia. Y él decía, pues, que lo primero que tiene que hablar el abogado con la persona que le pide que lo patrocine con su cliente es vamos a decir la verdad. Caso contrario, estamos entrándonos a una vorágine donde lo imprevisto y lo peor es lo que generalmente sucede. Ay, Bajo este análisis, ¿cuál cree usted que aparte de ello, ya en el tema de las técnicas de la litigación oral, o de pronto es lo que podría ser el más grande error que usted puede advertir de un abogado? creo que concuerdo contigo que a veces nos creemos mucho y sentimos que podemos hacer lo que quiera y no les damos a entender a nuestros clientes la verdad. Es lamentable que muchos abogados buenos no tengan trabajo porque básicamente dicen la verdad. Abogados que mienten, que son como mentiras un poco más complacientes, porque el derecho no nace para complacer, el derecho nace para hacer lo que es. Y la ley es dura, la ley existe, entonces por lo mismo tiene que ser seria.
Yo recuerdo, ahora hablando con esto, el año pasado estuve llevando lo que es consultorio jurídico gratuito, que es un curso de la Universidad Nacional de Piura, que busca que los estudiantes de derecho tengan casos ya en su penúltimo año. Me llegó un caso que yo al abrir el expediente, yo le dije, lo único que podemos hacer aquí es una terminación anticipada para que te den beneficios. Yo no veo otra cosa. Dios, me dijeron la vida ese día. Y yo, como estudiante, creo que había sido una de mis primeras experiencias, porque he trabajado ya años en consultorios de abogados, pero nunca me había enfrentado yo sola a un caso. Entonces, estaban así como, no, eres estudiante, aún no, y nuestro consultorio jurídico es gratuito, es como un curso de la universidad que tenemos que ver los casos gratuitos. Se Colega, fueron. aquí una pausita, una pequeña pausa para aquellas personas que no son abogados y que de pronto están escuchando ahí, que una abogada con un cliente va para que lo defienda, le diga, vamos a hacer una terminación anticipada. ¿Qué es la terminación anticipada, colega? Es que nos declaremos culpables antes de lo que es el juicio oral para que podamos tener algunos beneficios de ley. Básicamente, así hablando en palabras, para que todos nos entiendan. Y, y porque las pruebas estaban. Aquí hay pruebas, aquí no pues. Y me decían, no, voy a ir a la televisión, podemos sacar un documento que diga que yo no he estado ese día en ese lugar. Y yo le decía, yo lo dudo porque aquí no solo hay como que testimonios, están todas las actos policiales que te han encontrado ahí, está tu firma, hay cámaras, es como que imposible que te salves de esto, lo mejor es ir a una terminación antes. No. Y hace como 4 o 5 meses más o menos me enteré que al final sí fueron a juicio porque era lo que se esperaba y al final fue condenado. Y yo me quedé con eso. ¿Ha existido algún abogado que seguramente sí le ha dicho podemos hacer algo, cuando realmente no se podía hacer? Y es lo que perjudica en gran medida a lo que es la carrera de derecho, porque la carrera de derecho está denigrada a nivel nacional. Dicen, abogados, están con Dios y con el diablo. Mi abuelito decía eso, están con Dios y están con el diablo. Son los grandes mentirosos. Y no somos eso, sino que justamente existió malos elementos como lo hay en todas las carreras, creo, en todo el mundo, en cualquier espacio siempre van a existir malos elementos porque somos humanos y un humano no es Dios, nunca vamos a obtener la perfección, pero creo que las grandes mentiras que tratamos de hacer tal vez para buscar clientes hacen que muchas personas denigren nuestra carrera y al final terminamos perjudicando al cliente porque no es nuestra libertad la que se juega. Yo no voy a ir a la cárcel por hacer una mala defensa. Quien se va a la cárcel son las personas. Quien pierde tiempo y dinero son las personas, las familias que hay detrás de estas personas. Entonces, creo que un abogado debe decir la verdad. Un abogado debe ser consciente de lo que está tratando. Las personas al entregarte un caso no solo te están entregando documentos, pruebas materiales, todo eso, te están entregando su confianza y por lo tanto tienes que ser responsable con esto. Y con mis casos de litigación oral, creo que siempre he sido como que mucho. Cuando me fui a fiscalía y aún no terminaba varios casos, creo que fue una de las tristezas o de las angustias más grandes que he sentido como porque realmente no me sentía a gusto dejando casos que obviamente ya se los recomendé a otras personas, tal vez mi papá, otros abogados, para que los puedan seguir, pero yo sí creo que debe existir un compromiso enorme de nosotros como abogados con nuestros casos y con nuestros clientes. No debemos desentendernos fácilmente de estos y vamos a ser sinceros. Y muy aparte de eso, un abogado es un constante estudiante, un abogado que no se actualiza, es un abogado que se queda en el retroceso y un abogado ahora con las nuevas técnicas, un abogado que sepa hablar, que no tenga vergüenza más que todo. Mi abuelito cuando comencé a estudiar derecho me dijo, sé una sinvergüenza, pero de las buenas. Sé eso, porque en derecho vas a necesitar hablar siempre. No vas a tener espacios para poder quedarte callada o ser cohibida. En derecho tenemos que ser vivos.
porque a veces es un juego, no es solo tú como en otras carreras, sino estás jugando contra alguien más, es una partida y son ambas posiciones que buscan algo. Entonces, por lo mismo, tenemos que ser activos, tenemos que ser ágiles, tenemos que comprometernos con el caso, ser vivos, estar pendientes de lo que existe, ver todas las posibilidades y armar nuestras teorías del caso contundentes. Y ya en el momento de la oralidad, pues explayarnos con todas las técnicas. Te cuento que durante mi, ya basta, en verdad, experiencia profesional, siempre he trabajado con jóvenes como usted, que estaban terminando la carrera, y da gusto conversar con ellos, y da gusto como ellos te preguntan y quieren saber más, y desarrollan por su propio medios lo que tienen y vienen y te consultan, ¿no? Yo sí que he trabajado contigo, ahora está trabajando conmigo Jesús, que creo que es tu promoción, Silupú Prado, es tu promoción, me parece, es tu admirador número uno, dice. Y en verdad, me parece que sí, porque él siempre me comenta de este grupo que tienen ustedes, ¿no? Y de que efectivamente están haciendo las cosas como corresponde. Me da gusto que esta nueva jornada de jóvenes ya vengan preparados para estos cambios que nosotros hemos tenido que de pronto habituarnos, porque veníamos de otra forma, ¿no? El anterior código, ¿no? Este código de procedimientos penales era pues los alegatos, las apelaciones y todo pues lo presentaban escrito y dependía de ellos lo que te digan. La única forma que tú tenías contacto con ellos es cuando pedías el uso de la palabra por 10 minutos para tratar de explicar lo que ahora en un juicio oral, lo que ahora en todo el procedimiento en verdad se viene dando. Mi estimada Bexy, creo que hablar de algo que te apasiona, como es precisamente este tema, que para todos debería apasionarlo, la litigación oral, creo que nos amaneceríamos, son ya casi las 11 de la mañana, y en verdad, quiero agradecerte por darte un espacio en tu muy apretada agenda, porque entiendo que aparte de estudiar, ya me parece que este año termina la universidad, tienes alumnos viajas hasta lugares como Finalistas, San Clemente, etcétera, enseñarle a los jóvenes oradores, y es algo muy bueno. Ahora Me hablas de la oratoria. Sí, Sí, ahora acabamos de fundar en la Nacional lo que es la primera sociedad de debate de la región wow. Piura. Somos la primera universidad que va a tener una sociedad de debate. Estamos con nuestro coach, que es Cristian Mundaca, también estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y él es subcampeón mundial de debate, subcampeón nacional de debate y tiene muchos logros. Y yo que estoy enseñando oratoria en sí como parte de discursos, argumentación. Tenemos muchos alumnos de derecho, pero también de otras carreras. Entendemos la necesidad de no solo formar estudiantes buenos académicamente, sino estudiantes con un pensamiento crítico, estudiantes que sean conscientes de la realidad nacional, porque así vamos a formar profesionales con mejores convicciones y profesionales que quieran ir más allá. Dicen que el hombre, hablando de la especie, es un animal político. Hacemos política desde que elegimos la ropa, el menú que compramos, etcétera. Todos los días ejercemos política, tanto para elegir y de pronto para ser elegidos, cuando a la pareja con la que vamos a compartir la vida, etcétera, ¿no? O los grupos de trabajo, inclusive estudios. Aparte de la oratoria, aparte del periodismo, que entiendo en cualquier momento, seguro que te vería haciendo ahí tu maestría en periodismo, aparte del derecho, que vemos que te apasiona el derecho, nosotros los abogados provenimos de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y la política va con nosotros. Cuéntame algo de esta pasión por la política, porque entiendo que usted está postulando para la consejera regional por la provincia de Sechura, la consejera joven, seguramente. Sí, soy la cuota joven del partido. Aunque no, también hay otro que también es más o menos joven. Creo que la política partidaria nunca me ha llamado la atención, pero sí la política social. Soy una persona que desde los 9, 10 años me involucré en lo que son proyectos sociales, recorriendo Sechura en sus diferentes ámbitos. Fui coordinadora de niños, niñas y adolescentes a nivel provincial, nivel regional. He sido reconocida por el alcalde
el exalcalde Arévalo, he sido reconocida por el exalcalde Bernardo Paso en sus tiempos, todos con resoluciones, he sido reconocida también por Justo Eche, por el alcalde actual de Sechura, por los diferentes presidentes comunales que han pasado, por el gobierno regional, tanto en este gobierno como en el anterior gobierno. Y es que creo que es necesario, más allá de ir en temas académicos, creo que es necesario involucrarnos con lo que son temas sociales. Mi involucramiento en política partidaria básicamente nace de eso, de la necesidad de que existen luchas y existen personas por las que debemos trabajar. He trabajado todos estos años con niñas, niños y adolescentes. En la escuela de oratoria ya llevamos 5 años enseñando de manera gratuita a muchos niños. El año pasado con el consultorio jurídico de la universidad, que supuestamente es un curso que dura 4 meses, al final terminé llevando estos casos por 1 año y medio, creo, porque luego terminaba mi curso y me llegaban temas y lo seguía más que todo de alimentos, aunque no es mi rama, creo que es un tema más social. Y nace la idea de postular, que no es nueva porque he sido invitada antes de este partido, había sido invitada por otros 2 partidos, uno para consejera regional y otra como teniente alcalde, aunque no estaba muy segura. Pero creo que con el partido con el que voy representa mis ideales, las esperanzas de cambio y sobre todo oportunidades para lo que creo. He estado constantemente metida en lo que es empoderamiento de la mujer, una sociedad que básicamente tenemos que ser extraordinarias para que nos tomen en cuenta en una provincia donde nunca hemos tenido una alcaldesa, ni siquiera como candidata para la alcaldía provincial. Actualmente creo que hay una candidata que en Bellavista. Tampoco hemos tenido una consejera regional. Justamente nace de ahí la idea de poder postular y representar a estas mujeres, representar también al sector que creo que es el más importante, el sector pesquero, y representar a todas las personas que tal vez decidimos en un momento de nuestra vida enfocarnos más allá de nuestra carrera y hacer algo que es labor social, sin ser a veces reconocidos, estar ahí, pero luego nos quedamos, nosotros estamos ahí y hacemos proyectos sociales porque entendemos que existen necesidades que deben ser atacadas. Entendemos que existen problemas en los que debemos colaborar y que a veces los espacios del gobierno no se abastecen. Pero también hay que entender como juventudes que es necesario oxigenar estos espacios. Hemos sido por mucho tiempo, mujeres y jóvenes, parte de una cuota, parte de un llenado de lista, parte de que si el Estado no te pone, no te dice tiene que haber paridad y alternancia, no vamos. Entonces, este partido representa no una cuota, no representa, te llevo porque necesito tener mujeres, necesito tener jóvenes, te llevo porque creo en ti, te llevo porque es necesario el cambio en nuestra provincia. Y eso es lo que estoy viendo bastante en esta campaña. Muchas mujeres se me acercan y me dicen, es tiempo de nosotras. Muchos pescadores me dicen, se acercan y me dicen, es tiempo de los jóvenes que han trabajado desde antes en Sechura. Muchas personas se me acercan y me dicen, es tiempo de darle oportunidades a las personas que no solo aparecen el medio año de campaña, sino que llevan años con trabajo social, que llevan años involucrados. Es tiempo también, creo que, darle oportunidad a las juventudes que nos cansamos y que comenzamos a estudiar para enseñar. Yo creo que esa, y es una frase que siempre se me ha planteado en lo que es toda la campaña, y realmente no es de campaña, sino mucho tiempo antes, cuando empecé en voluntario. Yo estudio para crecer, estudio para luchar, pero sobre todo estudio para enseñar. La vida me dio, la vida y Dios me dio un don, que es la oratoria, el teatro, la declamación, y creo que es necesario enseñar esto. Y este tiempo he aprendido un montón sobre diferentes temas y quiero realmente hacer un gobierno que vaya con el pueblo, un gobierno que de verdad pueda entender las necesidades del pueblo, porque esta es una de las
principales funciones del gobierno del consejero regional, representar, pero tú cómo vas a representar a alguien con la que no hablas, con la que no conversas, a la que no escuchas, con la que no tienes un trabajo articulado. Entonces, eso es lo que estamos buscando, llegar y poder tener de verdad un gobierno con el pueblo. Y indiferentemente a que los jóvenes estén en uno o en otro partido, es necesario oxigenar este espacio y no ser más figuras de luchas románticas, pero al final perdidas. Así que creo que el hecho de que en estas elecciones existan muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos voluntarios, porque esto cantidad, no en la provincia de Sechura, pero sí en otras regiones, de personas activistas sociales que nos estamos involucrando en el tema político, nos da la esperanza de que algún día podamos tener una política nacional, regional, provincial distinta, una política que se base en los ideales que son política, que básicamente es gobernar, apoyar y buscar el progreso y sobresalir de una población. Porque al final, como decía Dussel, el poder no es de las autoridades, el poder es delegado, el poder le pertenece al pueblo, solo tú eres un representante y como representante te debes a sus necesidades, no a lo que tú crees que son sus necesidades, sino a lo que ellos saben y sienten. Así que sí. Estoy feliz, falta menos de un mes para campaña y esperemos que todo vaya bien. Que gane el mejor, como decimos, ¿no? Y me quedo con Sí. esta frase, luchar para vivir, vivir para triunfar y triunfar para compartir. Estuvo el día de hoy día con nosotros en Abogados en Línea, una entrevista esperada con Bexy Denise Zabaleta Amaya. Como sabemos, ella no solamente es presidente de la Unión de Líderes por el Perú, es una estudiante universitaria que este año ya egresa. Próximamente seguramente lo veremos en los pasillos del Palacio de Justicia, de las Cortes y Juzgados, defendiendo las causas justas. Ella es también campeona internacional de oratoria el año 2022. Nos señala que el año pasado fue campeona nacional. Entiendo que en Lima el concurso internacional de oratoria 2022 fue en Cuba y el meritorio cuarto lugar, nada más y nada menos en un mundial de oratoria que fue en España. O sea, tenemos una sechurana internacional ya. Mi querida y estimada Bexy Denise Zabaleta Maya, tus palabras finales a las personas que nos escuchan y particularmente a los jóvenes como tú, que están pensando en ser abogados como usted. A todas las juventudes que me están escuchando y quieren estudiar derecho, a involucrarse en esta hermosa carrera. Esta carrera no solo son leyes, sino tiene un contexto muy social, un contexto de justamente la frase que se menciona mucho, defender las causas justas, de buscar la justicia en nuestro país y nosotros somos los veedores de nuestro ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico es en lo que se basa todo el país. A los que ya son estudiantes de derecho están iniciando a ponerse las pilas porque tenemos que ponernos las pilas desde el primer ciclo para poder estar encadenados a lo que es la carrera de derecho. La carrera de derecho es una carrera que constantemente tenemos que estar estudiando, que constantemente tenemos que aprender porque si nos desfasamos de algo, luego no lo vamos a entender, entonces hay que ser constantes. A cada abogado que me ha brindado el apoyo de poder aprender de ellos, agradecerles que estoy aquí, que básicamente es por ellos, a los doctores de la Universidad Nacional de Piura, en especial al doctor Ruiz Arias, quien fue uno de los más grandes maestros que he tenido en lo que es litigación oral. Eh, Gracias. Gracias por su apoyo y gracias por creer sobre todo en que necesitamos tener alumnos de derecho que vayan más allá de lo que son los escritos, sino que sean los nuevos litigantes, los nuevos líderes del arte de la palabra. Y al Colegio de Abogados, que creo que tiene una gran labor y que es necesario justamente que exista un involucramiento entre el colegio de abogado y los estudiantes, porque al final nosotros terminaremos con ustedes, seremos colegas y seremos parte de. Hay una frase del Ministerio Público que quiero adaptarla hoy día a la frase de educa al niño de hoy para no castigar al hombre del futuro. Creo que el colegio de abogados debería ser educar al estudiante de hoy para poder tener
sobresalientes abogados luego o poder tener continuidad del colegio de abogados. La única forma de que el colegio de abogados perdure en el tiempo y tenga justamente, porque el colegio de abogados de Piura a mí me parece, y los abogados en sí de la región Piura me parecen de los más preparados del país, pero la única forma de poder continuar con este prestigio es que se involucren con los estudiantes de derecho, porque ellos son los futuros abogados y serán quienes tomen el nombre de abogados piuranos en el futuro. Si no los involucramos a ellos, podemos perder el futuro. Entonces, Gracias a ti, mi estimada Bexi. En verdad, el agradecimiento de Abogados en Línea, del programa en sí y de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Piura, donde se transmite precisamente Abogados en Línea, en la persona de su decano, el doctor Martín Castillo Nizama, que me ha encargado nuevamente de saludarte. Entiendo que en este año tuviste precisamente ese reconocimiento como la estudiante de Derecho y alumna destacada de Derecho y oratoria, ¿no? Mi amiga, sí, muchas gracias por esta deferencia el día de hoy. El mejor de los éxitos en tu carrera y en todos los proyectos que tengas. Y para nuestros gentiles seguidores, invitarles este sábado y todos los sábados a las 10 de la mañana a sintonizar Abogados en Línea, y quienes no lo pudieron ver en vivo, seguramente queda ahí en la página del Colegio de Abogados para que vean usted esta entrevista, en verdad, con Bexi Denise Zabaleta Maya, que en verdad se la recomiendo. Muchas gracias, Bexi. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.